Hola, están escuchando el programa Hablando con Voz. Al micrófono Eduardo Ríos, como director del programa Hablando con Voz. Estamos emitiendo en directo desde Barcelona. Hoy es día 14 de mayo de 2024 y ahora mismo son las 8:31 de la tarde. Como en anteriores ocasiones, les vamos a recordar nuestro número de WhatsApp para que puedan hacer sus preguntas, puedan enviar sus dudas. No solamente lo pueden hacer en el mismo momento del programa, también a lo largo de la semana pueden hacer sus aportaciones y nosotros durante el programa en directo pues contestaremos a las preguntas. El número de WhatsApp, por tanto, es el 34 como número internacional de España, 611-004-901. Volvemos a repetir el número, es el 34 como código internacional, 611-004-901. Hoy especialmente quiero recordar la cabecera musical del programa. Les recuerdo que es una música que está compuesta por Claudia Baulías y hoy esta música tiene un significado especial porque el título de esta sintonía se llama Breathe, que significa respirar. Hoy es el programa de Hablando con Voz número 5 y vamos a dedicarlo durante esta hora a la respiración. La respiración ha sido vista en diferentes culturas como un principio primordial que sustenta la creación y que conecta todas las cosas en el universo. Existe una idea universal de que el aliento es el origen del mundo y que refleja la profunda conexión percibida entre la vida, la energía y la divinidad en diversas tradiciones filosóficas y religiosas. Ya en la filosofía griega, especialmente en las enseñanzas de los presocráticos, el aire y la respiración a menudo se consideraban elementos fundamentales en la constitución del mundo. Por ejemplo, Anaxímenes propuso que el aire era el principio arquitectónico del cosmos y que todo estaba compuesto de aire en diferentes formas y densidades. En el hinduismo el concepto de prana se refiere a la energía vital que llena el universo y anima todo lo que existe. Se cree que el prana es el aliento divino que da vida a todas las cosas y que el origen de la creación. Los textos filosóficos hindúes expresan la idea de que el universo surge del aliento del Brahman y de la realidad suprema. En el taoísmo, la respiración se considera una manifestación del Tao, el principal principio que subyace en todo. Se cree que el Tao engendra el universo y que la respiración es una expresión de su flujo constante. En la cosmología taoísta, el aliento cósmico es la fuerza vital que da forma a todas las cosas.
En la tradición judía y cristiana, la respiración se considera una metáfora de la relación entre Dios y la creación, y se habla del aliento de Dios como la fuerza que da vida al mundo y sustenta la existencia. Y en la Biblia, por ejemplo, se describe cómo Dios infundió el aliento al primer hombre de nuestro planeta, Adán. Las técnicas antiguas de respiración que se han practicado en diversas culturas a lo largo del tiempo están relacionadas con todas estas cosas que acabamos de comentar. Y cada una de estas prácticas tiene sus propios beneficios y objetivos específicos, pero todas comparten la idea de que la respiración consciente puede tener un profundo impacto en la salud física, emocional y espiritual. En el programa número 4 de la semana pasada habíamos hablado de la gestión corporal, qué relación había del cuerpo con la voz, y hoy vamos a hablar un poco de qué relación tiene la respiración también con la gestión corporal. En relación a lo que hemos comentado en el hinduismo, el pranayama es una práctica de control consciente de la respiración en el yoga hindú. Hay muchas técnicas de pranayama que van desde la respiración lenta y profunda hasta la respiración rápida y rítmica. Y estas técnicas se utilizan para equilibrar la energía vital en el cuerpo y calmar la mente. En el taoísmo de China tenemos el Qigong, que es una práctica de movimiento y respiración originaria de China que se basa en la coordinación de la respiración con movimientos suaves y fluidos. Y se cree que el Qigong promueve el flujo del Qi, la energía vital, a través del cuerpo y ayuda a mantener la salud y la longevidad. Los antiguos griegos practicaban técnicas de respiración rítmica como parte de la educación física y la preparación para la competencia atlética. Estas técnicas implicaban coordinar la respiración con el movimiento del cuerpo para mejorar la resistencia y el rendimiento deportivo. En el yoga kundalini tenemos la técnica de la respiración del fuego. Consiste en una serie de respiraciones rápidas y rítmicas a través de la nariz y se cree que la respiración del fuego aumenta la energía vital, despeja la mente y purifica el cuerpo. Por tanto, la conexión entre la respiración y la vida es fundamental y universal. La respiración es un proceso vital que sostiene la existencia misma de todos los seres vivos en la Tierra. Si ya nos centramos en el ámbito de la biología, la respiración nos proporciona un suministro de oxígeno. Por tanto, es un proceso a través del cual tomamos oxígeno del aire, lo introducimos en nuestro cuerpo y este oxígeno será esencial para la función celular y para la producción de energía en el cuerpo. Sin una adecuada respiración y suministro de oxígeno, las células no pueden sobrevivir y la vida se vuelve imposible. También mediante la respiración realizamos una eliminación del dióxido de carbono. Es decir, además de tomar oxígeno, la respiración implica exhalar dióxido de carbono, un subproducto del metabolismo celular. La eliminación del dióxido de carbono es crucial para mantener el equilibrio ácido-base en el cuerpo y evitar la acumulación de sustancias tóxicas.
La respiración también influye en el sistema nervioso autónomo, que controla funciones vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la digestión. La respiración lenta y profunda puede activar el sistema nervioso parasimpático, que promueve la relajación y la recuperación. En cambio, una respiración rápida y superficial puede activar el sistema simpático, que prepara el cuerpo para la acción. La respiración consciente y controlada puede tener, por tanto, un impacto significativo en el bienestar emocional y mental. Prácticas como la meditación, el yoga, a menudo se centran en la respiración para calmar la mente, reducir el estrés y promover la claridad mental. En muchas tradiciones espirituales y religiosas, la respiración se considera más que un proceso fisiológico y es vista como una conexión con lo divino o una manifestación de la energía vital universal. La práctica de la atención plena, la meditación, a menudo implica dirigir la atención a la respiración para cultivar la conciencia del momento presente y la conexión espiritual. Por tanto, la respiración es esencial para la vida en todos los niveles: físico, emocional, mental, espiritual. Es un recordatorio constante de nuestra conexión con el mundo que nos rodea y con nuestra propia naturaleza vital. La respiración también tiene un concepto mecánico que tiene que ver con la fisiología, en una parte de la medicina que nos explica cómo es el funcionamiento de un sistema cuando está sano. Entonces, la fisiología de la respiración es un proceso complejo que implica la coordinación de varios sistemas del cuerpo humano. Para este proceso de respiración vamos a necesitar las vías respiratorias superiores. La respiración comienza en estas vías que incluyen la nariz y la boca. Y en estas áreas el aire entra en el sistema respiratorio, se filtra, se humidifica y se calienta antes de llegar a los pulmones. Después de pasar por las vías respiratorias superiores, el aire viaja hacia la faringe y la laringe. La faringe es un conducto que nos sirve tanto para el paso del aire como de los alimentos, mientras que la laringe contiene las cuerdas vocales y nos ayuda a regular el paso del aire hacia la tráquea. La laringe es importante también cuando estamos cogiendo un peso. También es importante cuando vamos al lavabo a hacer nuestras necesidades. A continuación tenemos la tráquea, que es un conducto que lleva el aire desde la laringe hasta los pulmones. Y la tráquea se divide en dos bronquios principales, uno que va al pulmón derecho y otro al pulmón izquierdo. Estos bronquios a su vez se ramifican en bronquios más pequeños dentro de los pulmones, que a su vez se ramifican en bronquiolos. Los bronquiolos conducen a diminutos sacos de aire llamados alveolos, y los alveolos son el sitio principal de intercambio gaseoso en los pulmones. Aquí el oxígeno del aire inhalado pasa a la sangre en los capilares circundantes, mientras que el dióxido de carbono producido por el metabolismo se difunde desde la sangre hacia los alveolos para ser exhalado.
Pero para movilizar este aire y para poder de alguna forma hacer que esta parte fisiológica funcione de forma correcta, necesitamos una musculatura y la respiración, por tanto, es un proceso activo que involucra músculos respiratorios. El principal, el músculo más importante, el más poderoso, además de todo el cuerpo, es el diafragma. Es un músculo que tiene una forma de cúpula, está justo debajo de los pulmones y se contrae durante la inhalación. Esta contracción provoca que descienda el diafragma y por tanto aumenta el volumen de la cavidad torácica. El aire entra hacia los pulmones y también tenemos unos músculos accesorios que son los músculos intercostales que están entre las costillas, que se contraen durante la inhalación para ayudar a expandir la caja torácica. La respiración, como habíamos comentado, está regulado por el sistema nervioso autónomo, específicamente por el centro respiratorio en el tronco cerebral. Este centro coordina la actividad de los músculos respiratorios en respuesta a los niveles de oxígeno, de dióxido de carbono y del pH en la sangre, así como a las señales sensoriales del sistema respiratorio y otros sistemas del cuerpo. Esto funciona especialmente cuando estamos durmiendo, es decir, la respiración es un proceso totalmente automático donde la cantidad de oxígeno que tengamos, la cantidad de dióxido de carbono y la cantidad de pH que tenga la sangre dará información al cerebro de cuándo es el momento de volver a tomar aire. O de soltarlo, claro. En resumen, la fisiología de la respiración implica una serie de procesos complejos que aseguran la captura de oxígeno que sea necesario para las células y también que permita la eliminación del dióxido de carbono generado por el metabolismo celular. Les recordamos nuestro número de WhatsApp para que puedan hacer sus preguntas, puedan expresar sus dudas. El código internacional es el número 34 y el teléfono es el 611004901. Volvemos a repetirlo, 34 como código internacional de España y el número 611004901. Recordamos que estamos emitiendo en directo desde Barcelona y ahora mismo son las 20:50 de la tarde. Bien, ya hemos explicado en qué consiste la fisiología de la respiración y ya sabemos que cuando estamos durmiendo, por ejemplo, pues el aire entra y sale y nos alimenta, nos da el oxígeno y nos permite también el desechar pues el dióxido de carbono, que es un producto de desecho, como producto de todo el sistema de respiración celular. La cuestión está en qué necesitamos hacer si queremos hablar o queremos cantar. En este caso ya hablamos de un concepto que tiene que ver con la respiración consciente. La respiración y la voz están estrechamente relacionadas y son fundamentales para la producción del habla y del canto. ¿Qué necesitamos para hablar o para cantar? Bueno, la voz comienza con la respiración. Durante la inhalación el aire llega a los pulmones, donde se produce el intercambio gaseoso que ya hemos comentado. Y durante la exhalación el aire es expulsado de los pulmones y pasa por las vías respiratorias superiores, incluida la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales. Este aire que sale de los pulmones durante la exhalación necesitamos que pueda crear una corriente de aire
con la velocidad y la presión suficientes para que hagan vibrar esas cuerdas vocales. Por tanto, la cantidad y la presión del aire controlarán la fuerza y el volumen de la voz producida. Por otra parte, las cuerdas vocales, que están ubicadas dentro de la laringe, son estructuras musculares, vibran cuando el aire pasa y la diferente tensión y longitud se ajustan para producir los diferentes tonos y sonidos, tanto del habla como del canto. En el próximo programa hablaremos de la laringe y podemos preguntarnos pues, todos los mecanismos que existe en nuestra laringe, cómo funcionan las cuerdas vocales y cómo podemos hacer pues, para que el funcionamiento sea mejor. Otro aspecto importante de la respiración tiene que ver con la energía necesaria para mantener una resistencia muscular y un control durante la producción de la voz. De esta forma vamos a poder mantener una nota larga cuando estamos cantando, o vamos a poder mantener una frase que también tenga una cierta longitud y que no nos quedemos sin aire una vez que hemos pronunciado 2 o 3 palabras. Por tanto, los músculos respiratorios como el diafragma, los músculos intercostales, trabajan en conjunto con los músculos de la laringe para regular el flujo del aire y también la tensión de las cuerdas vocales. Por otra parte, también la respiración influye en la modulación del tono y de la intensidad de la voz. Cuando hablamos de tono, hablamos de cómo de grave o cómo de aguda es una voz. Entonces, una exhalación controlada y constante permite una producción vocal más estable y precisa, mientras que una exhalación más rápida o forzada puede resultar en un tono más alto, una mayor intensidad, pero que no sea ni bueno desde el punto de vista de salud ni que no sea agradable para las personas que nos escuchan. Por tanto, la respiración proporciona el combustible necesario para la producción de la voz, mientras que el control de la presión del aire, la tensión de las cuerdas vocales y la coordinación muscular son fundamentales para la calidad y el control de la voz. Por tanto, un buen control respiratorio y una técnica vocal adecuada son esenciales para mantener una voz saludable y expresiva. La respiración es tan importante que algunos personajes célebres la han citado. Bruce Lee, por ejemplo, comentaba que la respiración es la principal función del cuerpo y nuestra vida depende de ello. Bruce Lee, recordemos que era un actor y que era muy famoso por haber sido muy importante con sus técnicas de karate. Otro personaje célebre es Michael Jordan, que nos dice que la respiración es lo primero y lo último que hacemos en esta vida. Nuestro primer y último aliento. Y nos dice una cosa muy interesante. Si obtienes el control de tu respiración, obtienes el control de tu vida. ¿Qué frase? Otro personaje célebre es William Shakespeare. Él nos decía que la respiración es un gran misterio. La única cosa que hacemos desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Para él, la vida está en la respiración. Y otro personaje célebre que merece la pena mencionar es Albert Einstein, que nos dice que la respiración es la fuerza vital de todos los seres. En su falta no puede haber vida.
Bien, llegados a este punto, vamos a comentar los distintos tipos de respiración que podemos encontrarnos en los libros que hablan de respiración. Esto no significa que esta respiración sea la mejor o peor, ¿eh? Estamos haciendo un comentario, pues un poco para, durante estos primeros programas de Hablando con Voz, para poder tener suficiente información de diferentes temas, qué es la voz normal, cómo funciona el cuerpo, ahora qué pasa con la respiración, la próxima semana qué pasa con la laringe, y de esta forma vamos a poder construir pieza a pieza pues cuál es realmente el concepto de voz que en mi caso yo les puedo sugerir, les puedo recomendar y hablar de mi experiencia. Bien, pues la bibliografía nos habla de los distintos tipos de respiración, que en realidad tiene que ver con la percepción que una persona tiene de dónde aparentemente va el aire. Porque bueno, todos sabemos que el aire va a los pulmones. Bien, entonces la primera respiración de la que habla bastantes autores es la respiración diafragmática. Y muchas personas hablan del diafragma, que es un músculo grande que está ubicado debajo de los pulmones, que se contrae y desciende durante la inhalación. Eso permite que los pulmones se expandan completamente y se considera que es la forma más eficaz de respirar, ya que permite una inhalación profunda y completa y maximiza el intercambio de gases en los pulmones y promueve la relajación. Claro, el problema está en que muchas personas hablan del diafragma y por la experiencia que veo aquí en la consulta, pues pocas personas saben dónde queda. Entonces, bueno, como primer tip que podríamos dar a nuestros oyentes, vamos a explorar dónde se encuentra nuestro diafragma. Bien, si tocamos nuestro pecho, vamos a sentir un hueso, que es el hueso esternón, que está en el medio pues, de estos dos pechos. Si vamos bajando, vamos tocando con nuestra mano ese hueso, llegará un momento en el que se acaba, es como que ya llegaría a la parte del estómago, y justo ahí es una zona que además si tocamos con una cierta presión podríamos sentir una incomodidad. Justamente en esa zona estaría el diafragma. Es muy interesante porque coincide justo donde estaría la cintura de los vestidos que podemos observar en las doncellas pues del Renacimiento o de la Edad Media, ¿no? Este típico camisón que justo debajo de los senos pues aparece pues esa costura, ¿no? Es decir, la cintura no está más abajo, que es donde llevamos el cinturón, los chicos o las chicas, sino que el concepto más de cintura estaría mucho más arriba, es donde está el diafragma y donde realmente tendríamos la separación entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Bien, en ese punto que hemos tocado entonces es donde estaría nuestro diafragma. Y curiosamente el diafragma es un músculo que suele estar bastante rígido, porque es un músculo que conecta directamente con la amígdala, que es la parte más primitiva de nuestro cerebro, y entonces hay una interrelación directa entre emoción y respiración. Si estamos nerviosos, nuestro diafragma estará tenso. Si estamos tranquilos y felices, nuestro diafragma estará más flexible. Y entonces tenemos dos posibilidades de cuando estamos en un nivel de ansiedad de poder gestionar esto. Uno sería a través de algún tipo de medicación, pues algún ansiolítico o alguna medicación que pueda de alguna forma el bajar esos niveles bioquímicos en el cerebro. Entonces con esa medicación sí que vamos a conseguir que nuestra respiración se restituya. Y luego tenemos otra vía posible, que sería buscar la flexibilidad máxima del diafragma de forma que, como está conectado directamente con esa amígdala del cerebro, conseguiremos encontrar esa relajación. Bien, otra respiración que aparece en los manuales es la respiración torácica. Esta respiración está muy relacionada, pues por ejemplo, con los soldados de un ejército.
Entonces, en este caso, el abdomen está totalmente contraído, no dejamos que se mueva en absoluto y entonces todo el movimiento se va a concentrar en el tórax. Entonces, en la respiración torácica, la expansión del pecho, las costillas, juega un papel más prominente en comparación pues, con la respiración diafragmática que hemos comentado anteriormente. En la respiración diafragmática sí que el estómago ya pues, tiene unos ciertos movimientos. Este tipo de respiración, la respiración torácica, es menos eficiente que la respiración diafragmática porque limita la capacidad pulmonar y también nos puede causar tensión en los músculos del cuello y de los hombros. Y además, que esto no suele venir en los libros, también provoca alteraciones de la digestión. Otra respiración que la solemos ver, por ejemplo, cuando hay un cumpleaños y le pedimos a alguien que sople las velas con mucha fuerza, es la respiración clavicular. Esta respiración implica una elevación de los hombros y de la clavícula durante la inhalación. Y esta es la forma menos eficaz de respirar, porque implica el uso de músculos accesorios en lugar del diafragma. Puede causar tensión en el cuello y los hombros y, por tanto, como estamos hablando también de voz, este programa se llama Hablando con Voz, pues la laringe no va a poder vibrar de la forma más relajada y eficiente posible y la voz se va a ver comprometida. Existe también otra respiración que aparece en los manuales que hablan de la respiración completa. Entonces la respiración completa pues combina la respiración abdominal, torácica y clavicular y busca maximizar la capacidad pulmonar y la eficiencia respiratoria. Y en este tipo de respiración pues hay un movimiento del abdomen, de las costillas, de la parte superior del pecho. Entonces se trata de utilizar todas las estructuras. Bueno, esto tiene una parte positiva, quizás desde el punto de vista gimnástico, pero no es tan eficiente en la vida cotidiana, ¿de acuerdo? De hecho, sabemos en la actualidad que el volumen de aire en los pulmones no es lo más eficiente para una buena respiración. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio de pequeño y nos hacían las espirometrías, que era el control de cómo respirábamos, cuánto aire teníamos, y se medía exactamente esto, se medía la cantidad de aire del pulmón. Hoy sabemos que esto no es tan importante, obviamente necesitamos una cantidad mínima, porque si no, no podríamos ni hablar, ni cantar, ni vivir, pero sí que lo más interesante es cómo se mueve el aire, no tanto cuánto aire tenemos. Antes habíamos hablado ya de la respiración y de qué ocurría con el diafragma, qué pasa cuando está tenso. Entonces esto ya nos abre otra puerta, que es la respiración y las emociones. La respiración y las emociones están intrínsecamente relacionadas de muchas maneras. La respiración cambia y tiene una respuesta hacia el estrés o hacia la ansiedad. A través de la respiración podemos regular las emociones, podemos tener un buen aprendizaje de cómo funciona. A través de la respiración también podemos tener una mayor conciencia emocional. Si podemos observar nuestra respiración, pues probablemente podremos observar en qué situación emocional nos encontramos. Por tanto, la respiración actúa como un puente entre la mente y el cuerpo. Y los estados emocionales pueden influir en nuestra forma de respirar y al contrario. Una respiración entrecortada y superficial puede indicar ansiedad o tensión emocional, que quizás es lo que están escuchando ahora, mientras que la respiración lenta, profunda, pues puede indicar calma, relajación y nos invita pues a relajarnos, a dormir.
Tal y como he hecho ahora con los ejemplos, también la respiración está relacionada con la expresión de la voz. Pueden influir en la forma de respirar esas emociones al hablar, al cantar. Cuando estamos emocionados o nerviosos, la respiración pues se vuelve más rápida y superficial. Esta gestión del aire pues puede afectar a la voz y también puede hacer que nos quedemos sin voz, que en ese momento, pues por una emoción suficientemente importante, no podamos, que la voz se rompa totalmente y no podamos utilizarla. En cambio, la respiración controlada, profunda, puede mejorar la capacidad para comunicar emociones de manera efectiva y expresiva. Otro aspecto que normalmente las personas se plantean, bien, ya quizás he recibido algunas lecciones de cómo puedo respirar, he visto algún documental, he hecho alguna clase de yoga, alguna clase de tai chi, qigong, pero mi duda es, ¿tengo que respirar por la nariz o tengo que respirar por la boca? Bien, pues la respiración nasal y la respiración bucal son dos formas diferentes en las que el cuerpo puede tomar aire para la función respiratoria, y cada una tiene sus propias características y beneficios. Si hablamos puramente de la función respiratoria, en realidad al cuerpo le da igual. Si necesita aire y estamos en un momento pues, de supervivencia, lo importante es que el aire llegue a los pulmones como sea. Esto, por ejemplo, cuando hay un accidente importante, a una persona se le cierra la vía aérea, pues en muchas ocasiones es necesario hacerle pues, una traqueostomía, es decir, abrir una vía artificial en la tráquea para que el aire pueda seguir llegando a los pulmones. Y en este caso, pues no tendríamos ni nariz ni boca. Pero esa persona, ante ese accidente, va a poder seguir viviendo, que es lo que nos interesa. Obviamente, si podemos elegir, porque también pueden ocurrir otras cosas relacionadas pues con un estrechamiento de la nariz, que haya dificultades porque hay algún tipo de pólipo en la nariz, porque hay algún tipo, por ejemplo, de crecimiento de adenoides, lo que aquí llamamos las vegetaciones. Entonces, siempre que la vía nasal esté abierta y que sea útil, merece la pena trabajar la respiración nasal. Entonces, en esta respiración nasal, el aire entra y sale a través de las fosas nasales, y estas fosas nasales están revestidas con membranas mucosas que ayudan a muchas cosas. Lo primero de todo es que ayuda a filtrar el aire en ciudades donde la contaminación, sigue existiendo. Nos sirve para limpiar ese aire, nos sirve también para humidificarlo. Esto es muy importante porque si nos acostumbramos a respirar por la nariz, lo que estamos haciendo es poder tomar del aire la humedad, el agua que está flotando en el aire. En una ciudad como Barcelona, por ejemplo, donde estamos ahora mismo, en el que podemos tener una humedad relativa de un 60% como mínimo, a veces de un 75%, de un 80%, como hoy, pues que ha llovido. Eso significa que 80 partes de cada 100 es agua, y nuestra nariz nos permite tomar este agua. También la nariz nos permite calentar o enfriar el aire antes de que llegue a los pulmones. Se trata de que ese aire llegue a la temperatura corporal aproximadamente de unos 37 grados, y si estamos en un lugar donde hace mucho frío lo va a calentar, y si estamos en un lugar que es muy cálido pues lo va a enfriar. Como habíamos comentado antes, pues ayuda también a atrapar partículas extrañas como polvo, polen, gérmenes, y entonces también nos puede ayudar a prevenir infecciones respiratorias. También la respiración nasal nos proporciona una inhalación más lenta y profunda. Esto puede ayudarnos a reducir el estrés, promover la relajación, aumentar el flujo de oxígeno al cuerpo,
proporcionar también un habla un poco más lento. Cada vez tendemos más a hablar rápido y sin pensar. Y la respiración está asociada con la estimulación del sistema nervioso parasimpático. Promueve la relajación y la calma. Y al igual que antes habíamos comentado que el diafragma está conectado a la amígdala del cerebro, la nariz también está conectada al diafragma. Es decir, que cuando nuestra respiración es nasal, nuestro diafragma va a funcionar mejor. ¿Qué ocurre con la respiración bucal? Pues la respiración bucal, el aire entra y sale a través de la boca en lugar de las fosas nasales y puede ser necesario en ciertas situaciones, obviamente. Bueno, puede ser útil cuando hacemos ejercicio intenso, cuando las fosas nasales no pueden proporcionar suficiente aire y sobre todo en casos de emergencia. Siempre pienso en alguna selva, en el hombre prehistórico, que de repente llega un animal, nos persigue y obviamente en ese momento no vamos a hacer una respiración tranquila, sosegada, porque necesitamos huir de ese peligro y necesitamos coger aire con la suficiente velocidad para que podamos escapar de ese peligro que nos persigue. La respiración bucal obviamente es menos eficiente que la nasal, pues porque no filtra, no humidifica, no calienta el aire de la misma manera que lo hacen las fosas nasales. Y es uno de los principales motivos de que la laringe y las cuerdas vocales pues sufran. Como la respiración bucal obviamente no humidifica, lo que provoca es pues, que haya una sequedad bucal, también incrementa el mal aliento, también puede incrementar otra serie de problemas bucales y también puede estar relacionado con muchos de los problemas miofuncionales, alteraciones de la mordida, alteraciones de la dicción, cuando hay algún problema con la pronunciación de algún fonema, alteraciones del sueño, alteraciones mediante el ronquido. Es decir, es muy importante que del olfato también, es muy importante desarrollar al máximo esa respiración nasal. Bien, por tanto, antes de nada recuerdo por si hay alguna persona que todavía quiere enviarnos algún mensaje, están llegando mensajes de aquí y que ahora mismo pues procederemos a contestar, pero recuerdo nuestro número de WhatsApp, es el 34 como código internacional de España y número 611004901. Vuelvo a recordarlo. 34, Código Internacional de España, 611004901. Estamos emitiendo en directo desde Barcelona y ahora mismo son las 9:21 horas y 14 minutos. Bien, antes de pasar a las preguntas, como reflexión final a todo lo que hemos expuesto durante el programa de hoy, lo más importante sería observar nuestra respiración. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos respirando? Estoy parando el aire, estoy haciendo una apnea. A veces hay personas pues, que retienen el aire, como cuando estamos debajo del agua de una piscina, lo mantenemos y esto obviamente pues, va a generar más estrés. Retengo el aire cuando hablo, lo empujo. También sería interesante ver cómo gestionamos los reflejos naturales, qué ocurre cuando bostezamos, lo paramos, lo dejamos que se produzca, qué pasa con el suspiro, también lo dejamos salir, qué pasa con el estornudo. Cada vez me encuentro más personas que el estornudo también lo paran, no dejan que se produzca. Entonces mi principal consejo sería ver qué ocurre en la respiración en la naturaleza, observar a los animales, observar también a un niño pequeño, incluso a una persona conocida de nuestra familia, o nos grabamos nosotros mismos,
mientras estamos durmiendo. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestro cerebro desconecta el sistema voluntario y lo más probable es que la respiración esté funcionando bien en ese momento, a no ser que haya algún tipo de enfermedad o haya algún tipo de dificultad, que haya mala permeabilidad de la nariz, por ejemplo, como hemos comentado. Pero en situaciones normales, el cuerpo tiende a utilizar bien la respiración cuando nos vamos a dormir, desconectamos, nuestro cerebro desconecta, estamos soñando con nuestra historia favorita y en ese momento el aire entra y sale sin nada que se lo impida. Y quizás la cuestión sería copiar de la mejor forma posible este mecanismo de respiración que ya hacemos de forma natural. Bien, como estoy seguro que hay muchas preguntas de los oyentes, vamos a pasar a las primeras preguntas en los últimos minutos que nos quedan. Aquí me preguntan qué es el hipo, qué es, por qué, cómo se produce. Bien, el hipo es una pregunta muy interesante porque hemos hablado que el diafragma está conectado a lo que sería el sistema parasimpático, al igual que el corazón, y para que los oyentes lo puedan entender, el hipo sería el equivalente a una taquicardia del corazón. Cuando, por ejemplo, hay algún tipo de alteración de ese equilibrio entre un órgano y el sistema parasimpático, ¿qué ocurre? Que el ritmo natural que tiene ese órgano, sea el corazón o en este caso el diafragma, cuando el diafragma comienza a hacer una serie de movimientos involuntarios, se produce el hipo. Entonces, ¿cómo se puede eliminar? Bueno, aquí hay 1001 mitos, lo de beber 7 sorbos de agua, no respirar. Mi experiencia implica que si tenemos una buena respiración consciente y hemos aprendido a poder realizar movimientos del diafragma de forma consciente, aunque sea un músculo involuntario, sí que con el aprendizaje de la respiración podremos actuar sobre él a distancia, sería la forma de poder devolverle ese movimiento natural. Tenemos que tener cuidado si tenemos un hipo que no se para o no se reconduce, porque podríamos tener algún problema cardíaco o podríamos poner algún problema digestivo grave. Entonces, en este caso, lo mejor siempre cuando es un hipo que se mantiene durante el tiempo, consultar al doctor correspondiente. Otra pregunta que me están diciendo es ¿qué es el bostezo? ¿Para qué se utiliza? ¿Por qué ocurre? Bien, el bostezo es un mecanismo reflejo que ocurre cuando el cuerpo necesita más oxígeno. Es decir, cuando estamos muy cansados, el cuerpo lo que quiere es necesita algún sistema de alguna forma de poder tener más oxígeno del que tiene en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Que si queremos mantener el estado de alerta, necesitaríamos más oxígenos para mantenernos y si no, nos vamos a dormir. El efecto contrario sería el suspiro. Un suspiro ocurre cuando tenemos un nivel de estrés tan grande que el cuerpo necesita soltar. Ese sería el efecto contrario. Necesitaríamos expulsar aire para de alguna manera relajar un sistema que está muy tenso. Bueno, aquí tenemos una pregunta que nos dice: buenas noches, soy un profesor de enseñanza superior. Las clases que imparto son de 1 hora y media y prácticamente habla 1 hora y cuarto. Y repito 2 o 3 veces la clase al día, es decir, que habla mucho por lo que vemos. Y la pregunta es, ¿qué tipo de respiración es el más adecuado en mi caso? Bueno, para una persona que tiene una voz profesional, obviamente necesitaría una respiración consciente y sobre todo necesitaría un concepto que es el concepto de coordinación fonorrespiratoria. Se trata de que esta persona tenga una respiración que tenga una coordinación lo más perfecta posible con su voz. De esta forma, va a poder, en el momento que esté hablando, vamos a tener la energía suficiente del aire para producir la voz, pero también es muy importante cómo gestionar los descansos.
es decir, el momento de la inhalación, el momento de que el aire entra dentro del cuerpo y el momento en el que nos oxigenamos, son momentos de descanso. Siempre comento, si yo estuviera, por ejemplo, hablando así, de esta forma, ¿qué ocurre? Pues que estoy trabajando cuando cojo aire. Y la pregunta es, si trabajo cuando cojo aire y trabajo cuando hablo, cuando canto, ¿cuándo descansamos? Entonces, si por ejemplo no solamente me estoy pensando en este profesor, estaría pensando en un actor, estaría pensando en un locutor, como en mi caso, estaría pensando en cualquier persona que tiene que utilizar la voz de forma profesional. Siempre que el aire entra, deberíamos de poder llegar a esta inhalación a través de una relajación, pero que es una relajación relativa, ¿no? Es una relajación de una musculatura, pero luego va a haber otros músculos que van a trabajar. Pero bueno, esto quizás más adelante, si volvemos a hablar más de la respiración y podemos hacer más ejercicios en línea, pues podríamos ampliarlo. Pero ante esta pregunta, mi respuesta sería que tiene que aprender, tiene que incorporar una respiración consciente y también una coordinación fonorrespiratoria de la mejor calidad posible. Bien, aquí me dicen que a mi hijo le han diagnosticado respiración oral y que esto le ha producido algunos problemas y que hay que corregirlo, porque a la larga puede dar problemas en la dentadura. ¿Es esto así? Pues sí, es cierto. Es decir, uno de los problemas que realmente tenemos cuando hay una maloclusión que luego, si no lo conseguimos solucionar, necesitaríamos la ayuda de un ortodoncista, de un dentista y sobre todo también de un trabajo para corregir pues, en lo que sería pues cómo funciona la lengua, cómo funcionan los labios, es decir, cuál sería ese movimiento. Muchas veces está relacionado por esa respiración oral. Esto en los niños pequeños es muy habitual. ¿Por qué? Porque normalmente suelen tener bastante mucosidad, suelen tener en las narices pues que no tienen permeabilidad, no pueden coger aire y entonces, claro, aquí de alguna forma lo que tendríamos que ver es por qué tiene una respiración nasal que no es adecuada. Entonces, lo primero de todo sería liberar esas narices, ver realmente si cómo es su respiración, cómo están sus pulmones, si tenemos pues, algún indicio de alergia, ver qué pasa con su dentadura, si en este momento pues ya está funcionando bien o no, cómo es su nutrición, cómo es su masticación, no sabemos los años que tiene este niño. Y entonces, dependiendo de la etapa en la que esté, pues bueno, va a tener un tratamiento distinto. Hay momentos en los que si ya tenemos una dentadura instaurada, pues obviamente va a necesitar un tratamiento miofuncional de parte del logopeda o fonoaudiólogo, pero también probablemente necesitará la ayuda de un ortodoncista a través de una prótesis que corrija pues esa maloclusión. Pero si no corregimos el modo de respirar, esos dientes no se van a mantener, tendremos algún problema. Y si se mantienen porque tenga algún tipo de retención mecánica, entonces obviamente esa malfunción vendría pues por otra parte. Habría problemas de mandíbula, habría problemas quizás de trompas de Eustaquio, que también lo solemos ver en los pacientes, que no tenga una buena movilidad timpánica. Es decir, todas las funciones que hay relacionadas con la respiración, en realidad, pues son todas las que trabajamos los fonoaudiólogos y los logopedas. Entonces, por eso la respiración es tan importante, no solamente para la voz, sino para el resto de patologías con las que trabajamos. Aquí el papá o la mamá no nos pregunta qué ocurre con la voz. Probablemente si hay un problema con la dentadura, también es muy probable que tenga algún problema de disfonía, de alteración de la voz. O también alteración del habla, que no pueda pronunciar bien algún tipo de fonema. Ya nos estamos acercando al final del programa, son las 21:25 y otra oyente nos dice, o otro oyente, no sé si es un chico, una chica, un hombre o una mujer, nos pregunta, para relajarme mi terapeuta me ha recomendado masajear justo el punto que usted indicaba como el diafragma. ¿Está indicado y funciona este masaje? Pues depende.
Esto, claro, necesitamos ver qué grado de estrés, qué grado de tensión tiene usted. Entonces, en estos casos deberíamos de saber cuál es el grado de tensión corporal y también en qué situación psicológica se encuentra. Y esto, para ello, necesitaríamos la información pues, del psicólogo o el psicoterapeuta con el que esté trabajando. Porque en muchas ocasiones, si no hemos tenido una terapia previa, a veces trabajar la parte corporal, si no existe una forma de reconducir ese estrés psicológico, podría ser contraproducente. Entonces la cuestión está, sí podéis bien, pero deberíamos de tener un control. Es decir, practicarse con la persona que le ha dicho eso, si realmente ese ejercicio está bien ejecutado o no, y sobre todo qué efecto le produce. Es decir, hacerlo delante del psicólogo, delante del psiquiatra, con la persona que se lo ha recomendado, que observe si es un profesional de la salud mental qué efecto le produce y vemos si de esa forma es adecuado o no. Pero así por la radio decir si es adecuado o no es complicado. Vamos a hacer ya una última pregunta. Un cantante nos dice, ¿qué opina de la técnica de apretar o apoyar la respiración hacia abajo? Uf, esto es un mundo. Con el tiempo que nos queda, la cuestión sería, la respiración debe de ser lo más libre posible. Ya el concepto de apretar no funciona muy bien. Ya es una palabra que yo considero un poco como negra, ¿no? Hay palabras que no se deberían de aplicar. A palabras como apretar, palabras como esfuerzo, palabras como anclaje, palabras, todo ese tipo de palabras, la persona, el cantante, el actor que lo recibe, lo que hace es pues, hacer más actividad de la que debería. Creo que como esto es un tema que es interesante y que yo ya tengo previsto de abordar en un capítulo de Hablando con Voz específico, pues lo abordaremos. Por el momento, yo lo que le puedo aconsejar es que sea lo más libre posible, que la voz también se produzca de la forma más fácil posible y después de cantar, pues debería de poder repetir la canción sin ningún tipo de problema. Si hay algún tipo de cansancio, algún tipo de molestia, eso significa que la respiración no es la adecuada. Sería mi consejo. Pero bueno, esta pregunta la guardamos y prometido que hablaremos de todo esto en el capítulo del apoyo de la voz. Bien, pues hemos llegado al final del programa número 5 de Hablando con Voz. Les recuerdo que la próxima semana hablaremos de la laringe, de el sitio realmente donde vibran las cuerdas vocales, qué ocurre, qué pasa cuando no funciona perfectamente bien, qué ocurre cuando hay algún tipo de patología y también pues algunos pequeños tips para poder hacer que esté mejor hidratada y que nuestra voz funcione mejor. Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de Hablando con Voz. Espero que les haya gustado. Ya saben que también tanto este programa como el resto de programas de Hablando con Voz están disponibles mediante podcast en la página de YouTube de Ríos Arcas. Hasta luego, gracias.